Saben, esta semana he estado pensando un poco acerca de qué es exactamente lo que sucede después de que hay destrucción en las cosas, en el mundo en general. Leía, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Europa había quedado destruida a tal punto de que muchas zonas a nivel urbano tuvieron que ser prácticamente reconstruidas de cero. ¿Sí? Algunos países más que otros. Pero no solamente después de la guerra, también después de las inclemencias o de los elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, en Cusco, recuerdo, en Perú, en el 50 más o menos, hubo un terremoto increíble, murió muchísima gente, la ciudad entera casi que desaparece, y toda la sociedad tuvo que empezar otra vez, de cero. Y a veces perdemos de vista que algo parecido sucedió con el pueblo de Dios, cuando en el Antiguo Testamento son, por culpa del pecado reiteradamente, que se daba reiteradamente, comenzó el Señor a traer juicio, disciplina, hablando de eso. Gracias a los niños, gracias, ahora sí pueden pasar. Trajo un juicio sobre Israel, primero sobre una zona norte, después sobre la zona sur, sobre el reino del sur, y esto trajo también una devastación increíble, a tal punto que después el Señor nos narra en libros como la parte final de Crónicas, en Esdras y en Nehemías, esta historia de reconstruir, de volver a vivir luego de la destrucción de una nación. Los hermanos de los martes votaron la mayoría para que estudiemos por unos domingos el libro de Nehemías. Y yo le decía el viernes a los hermanos varones, de la reunión de varones, que había trampita ahí, porque ¿qué sucede? Seguramente usted pueda verificarlo después, pero el libro de Nehemías, la mayoría de los estudiosos de la Biblia sostienen que siempre estuvo junto con el libro de Esdras. O sea que era como un tomo solo. Así como usted tiene primera, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías también antes era una unidad. Porque es muy interesante cómo desde el principio de Esdras hasta el final de Nehemías hay una serie de eventos que tienen que ver con la reconstrucción de una sociedad que se llevan adelante. Entonces, por un par de domingos, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando Nehemías, pero también ir viendo algunas cosas de Esdras. El día de hoy vamos a hacer una introducción breve y concentrarnos en el capítulo 7 de Esdras. Capítulo 7 de Esdras, en particular los versículos del 1 al 10. Muchas analogías que podemos tomar al mirar el desarrollo de la historia de Israel. Podemos tomar muchos ejemplos de cómo el Señor reconstruye una nación, quizás cuidando de no caer en alegorías de cómo el Señor nos llama a reconstruir nuestras vidas luego de los momentos difíciles, de todo tipo, de aquellos inesperados, pero de aquellas consecuencias que se vienen anunciando también. Capítulo 7 de Esdras, exactamente. Ahora, si usted tiene algo de tiempo y quiere involucrarse a full con esta serie, si quiere comprometer, digamos, a fondo, yo le animo a que haga un recorrido de Crónicas entero, primero y segundo de Crónicas, enganche con Esdras y termine leyendo Nehemías. Porque la estructura o la escritura de estos libros, Crónicas, Esdras y Nehemías, fue realizada con el propósito de mostrar al pueblo de Dios cómo después de la desobediencia, Dios aún seguía esperando que su pueblo le adore, le busque. Él mostró en un tiempo en el cual la vida en Israel era difícil. Él señaló y él presentó y trajo los suyos que la esperanza venía todavía, que todavía se podía seguir confiando y esperando a aquel prometido Mesías. Entonces, vamos a leer los versículos del 1 al 10 en esta mañana en Esdras. Le pido quizás a Johnny, que está más cerca de los parlantes, veo, que ponga a grabar en su celular, por favor, el audio. Siempre tenemos un respaldo por si llega a pasar algo a nivel de la grabación, y hoy no tuve batería en el celular, así que no lo tengo conmigo. Esdras capítulo 7, versículo 1 al 10. ¿Estamos ahí? Amén. Leo en voz alta la versión 60, si usted
quiere puede acompañar. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salu, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque siempre, después de los momentos difíciles, Señor, tu voz nos reconforta, Padre, nos sostiene, tu palabra nos anima, Señor. Te ruego que nos des la sabiduría para poder, Señor, tomar los pasos correctos hacia ti, Señor. La constancia, Señor, de mantenernos camino a ti, día a día, semana a semana, Padre. Y en este momento, Padre, permítenos mirar en tu palabra y entenderla, Señor, a la luz de lo que nos quieres decir, Señor. Padre, no queremos poner sentidos que no están ahí, no queremos hablar de algo que no nos dice, Señor. Queremos ser fieles predicadores de tu palabra, Padre, cada día de nuestras vidas. Y te ruego en este tiempo que tú estés con todos los que están aquí presentes, los que están en Zoom, Señor, los que van a ver más adelante la grabación y sabes todas las cosas, Padre. Llévanos a una adoración cercana a ti, Padre, que solamente te tenga en el centro a ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se ha puesto a pensar, ahí está un poco mejor, qué es exactamente lo primero que podría hacer una sociedad que intenta reconstruir su ciudad? ¿Qué es lo primero que usted, si fuera gobernador, alcalde, pondría en marcha a fin de reconstruir una ciudad que está en ruinas? ¿Él? No te entendí, Fabián. El costo. Una planificación, ponerse de acuerdo. Reconstrucción. Pero ¿qué exactamente, cómo comenzaríamos? Mirando, si no fuéramos cristianos, iríamos a ¿Y si fuéramos cristianos? Ok, oraríamos, pero también miraríamos, ¿no? ¿Verían los escombros? Quitar los escombros. Ok. Limpiar el terreno, quitar los escombros, alinear. Bueno, sí, Leo. Es Leo. Te bauticé. Proteger la ciudad. Proteger la ciudad. Nuestra perspectiva de cómo reconstruiríamos una ciudad hoy probablemente es muy diferente a la perspectiva de Israel. Ellos estaban en medio de un conflicto donde los enemigos asediaban. Hoy en día quizás hay una destrucción, vamos a suponer, en Ciudad de la Costa, por un tsunami. Estamos bajo la mano del Señor, así que no me importa decirlo. Pero bueno, por supuesto que nadie quiere pasar por los desastres, ¿no? Pero bueno, llegan. Si sucede algo así, creo yo no tendríamos enemigos en la vuelta en este momento de la historia de Uruguay, por lo menos, que estén constantemente asediándonos. En cambio, Israel sí se encontraba en un contexto en el cual, como decíamos recién, evidentemente tenía que pensar con claridad las cosas. El libro de Esdras nos muestra cómo lo primero que hacen es establecer un altar. No comienzan con hospitales,
no comienzan ni siquiera con caminos, que es una de las cosas que hoy en día se recomiendan comenzar, según algunos estudios de arquitectura, establecer las vías de tránsito, es lo primero que se intenta hacer. No comienzan con hospitales, bueno, en la actualidad los medios o los edificios que colaboran en la salud de la gente, la alimentación, son los segundos en construir, según recomendaciones. Y mucho después, pero mucho después, se comienza por construir el perímetro o reedificar los muros de la ciudad, ¿no? Esto es una locura desde un punto de vista arquitectónico en la actualidad. ¿Quién empieza por un templo? Hoy en día, probablemente el último lugar que el hombre en el cual comienza a invertir después de un momento de destrucción es el templo. De hecho, la sociedad uruguaya es bien clarita en eso. Probablemente si dependa de muchos de ellos, no entrarían los templos como parte del plan, o sería por ahí lo último. Ahora, más allá de esto, es interesante ver que esto no comienza de parte de los hombres. Yo creo que esa es la clave, porque si hubiese empezado de parte de una iniciativa humana, probablemente no hubiese comenzado de esta manera. Y la iniciativa la tiene el Espíritu de Dios. Miremos por un instante lo que dice ahí el capítulo 1 de Esdras. Quizás vamos a ver, ya que tenemos, gracias a Dios, bien pegaditos los libros, los últimos 2 versículos de Crónicas, ahí en el capítulo 36. Cuando se escribe Samuel, tiene una perspectiva acerca de los reinos antes del exilio, antes de la situación de conquista y derrota. Cuando se escribe Reyes, según algunos estudiosos, es escrito en el momento en que el pueblo estaba en Babilonia, estaba en el exilio, contando por qué Dios no había desechado a Israel. Y cuando se escribe Crónicas, los 2 libros de Crónicas, que es uno solo, como les mencionaba antes, la perspectiva del escritor es el repasar la historia, pero enfatizando cómo Dios aún va a ser fiel a su promesa para con su reino. Y miren cómo termina el libro de Crónicas, que es muy parecido a cómo comienza luego el libro de Esdras. Los últimos 2 versículos de Crónicas, segundo de Crónicas, porque es un libro, no es una carta, 36, 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Jehová, ¿qué dice acá? ¿Qué hizo? Despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, estoy en segundo de Crónicas 36, voy a leer el versículo 23 ahora. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¡Qué increíble! Es el Señor el que moviliza el corazón de Ciro para que su propio pueblo, los que quedaron de Israel, vayan a Jerusalén a edificar su templo, para restaurar la adoración a Dios y eventualmente para reconstruir Jerusalén. Si usted lee los primeros versículos de Esdras, damos la vuelta a la página un poquito, vamos a ver cómo vuelve a decir esto nuevamente en los primeros 2 versículos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2 de Esdras capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, y va a continuar contando. Entonces, acá comienza a cumplirse, como decía la lectura que hacíamos en Crónicas, la profecía que había sido anunciada mucho tiempo atrás de mano de Jeremías. Él había anunciado que por 70 años iba a haber un desastre
la nación de Israel iba a ser arrasada, pero luego se iba a cumplir. Ahí el capítulo 9 de Daniel, Daniel viviendo en medio de Babilonia, capítulo 9 de Daniel muestra qué es lo que sucede cuando Daniel estudiando la Biblia se da cuenta de que el tiempo había llegado. A mí me encanta todo esto porque es como que todo se entreteje y va mostrando cómo son los planes de Dios que van llevando adelante los hombres porque Él lo quiere. Entonces el rey de Ciro manda un primer grupo, o les dice mejor, todos los que quieran vayan. Los versículos iniciales del capítulo 1 de Esdras nos van a contar cómo un grupo de hombres liderados por alguien llamado Zorobabel van hacia Jerusalén. Y este se puede considerar el primer grupo de personas que van. Y entonces los primeros capítulos de Esdras hablan de cómo estos que fueron con este gobernador, con Zorobabel, empiezan a reconstruir la ciudad. Pero la empiezan a reconstruir como dijimos antes, empezando por el lugar de adoración y luego por el templo. Algo muy lindo que sucede, o no tan lindo para ellos, pero para nosotros sí es hermoso, lo que pasa en el capítulo 5, versículo 1 de Esdras. Esdras 5:1. Profetizaron, dice, Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Esto es muy lindo para mí porque podemos hoy mismo ir a buscar qué es lo que dijeron estos dos profetas. Son los profetas que están hacia el final del Antiguo Testamento, ¿no? Ageo, hablando sobre la necesidad de trabajar en la casa de Dios, y Zacarías haciendo un énfasis en volver a adorar a Dios. Y entonces acá en el capítulo 5, cobrando ánimo por el anuncio de los profetas, porque los profetas hablaban diciendo, así dice el Señor, edifiquen casa para mí, cobrando ánimo el pueblo, entonces ya se había olvidado un poco de la casa de Dios, vuelven a concentrarse en la casa de Dios y continúan la obra que había empezado tiempo atrás los que llegaron al principio. Ahora, en este contexto, como les contaba, había muchos enemigos alrededor de Israel, y después de un par de idas y vueltas acerca de si iban a poder construir o no iban a poder construir, finalmente, con la ayuda de Dios, ahí en el capítulo 6, al final del capítulo 6, ya llegando al capítulo 7, versículo 17, Esdras capítulo 6, 17. Este es el momento clave cuando finalmente el templo es presentado ante todos aquellos del pueblo, los que estaban ahí delante de Dios, y es dedicado, es consagrado al Señor. Dice así el versículo 6, 17 de Esdras. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. ¿No? Ahí el versículo 16 y 17 de Esdras capítulo 6. Disculpen que he ido un poco para adelante y para atrás, tratando de trazar, pero me parece que es súper importante recordar cómo llegamos a este capítulo 7. Estamos muchos siglos antes de la iglesia en Corinto ahora. Fuimos para atrás. Estamos alrededor de 400, 500 años antes incluso de que Cristo venga a la tierra. Y en este contexto, aún cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo, Dios les dice, todavía los considero a ustedes. Todavía los considero a ustedes. El versículo, ahora sí, capítulo 7, versículo 1, que leímos al principio. Ahora podemos entender a qué se refiere cuando dice, pasadas estas cosas. ¿Vieron el versículo 1 del capítulo 7? Pasadas estas cosas, bueno, de todo lo que les dije. Desde el momento en el cual Ciro es movido por el Espíritu de Dios, desde que muchos vuelven a Jerusalén a reconstruir la ciudad, desde que hay una exhortación de los profetas para trabajar en la casa de Dios, y de que finalmente se llega a reconstruir y dedicar el templo a Dios. Pasadas todas estas cosas, sucede esto. Hasta ese momento había un intento o había un trabajo de parte de muchos sacerdotes de lograr volver a traer los sacrificios y la adoración a Dios. Pero los versículos que van después del capítulo 8 y 9 de Esdras nos muestran que el pueblo había fallado nuevamente. El pueblo
otra vez se volvió a alejar de Dios. Esto parece como una historia que se repite vez tras vez, ¿no? El Señor muestra misericordia, hace todo, y el pueblo otra vez. Está bien por un ratito, está bien por un domingo, no, por un ratito. Y de pronto metemos la pata, o mete la pata el pueblo, ¿no? Y es como un ciclo, que donde se ve más fuerte ese ciclo, más claro es en Jueces, ¿no? Que el Señor instaura a alguien que libera al pueblo se consagra, peca y otra vez, disciplina de Dios. Y es que algo así estaba pasando con Israel. Pero algo diferente sucede. Entonces en esta mañana todo esto, si bien era parte de introducción, es parte del primer punto que quería presentar. Porque el Señor elige a alguien en particular para que lleve a cabo la obra de sacerdocio, la obra santa de adoración. El primer grupo de gente que vino con Zorobabel eran probablemente todos guerreros, habían sacerdotes también, pero eran gente fuerte. Ahora, si usted mira quiénes fueron con Esdras en esta segunda ocasión, podríamos decir que eran todos nerds, que eran todos estudiantes de la palabra y eran todos, probablemente no hubiera mucho guerrero, aunque los sacerdotes también tomaban las armas, como el caso de Samuel más adelante, o más atrás. Dice así, ¿no? En el versículo 7:7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Yo no sé, pero a veces uno tiene la idea que los cantores y porteros quizás no son tan fuertes, al menos yo tengo esa idea, no sé. Quizás acá en la iglesia de la costa es diferente, los cantores son y los porteros son. Pero estaban más consagrados a la adoración que a la guerra, ¿sí? De todas maneras, los que van en este grupo tenían un objetivo y estaba comandado el objetivo por Esdras. Entonces, si miramos atentamente en esta sección que leímos ahora, yo encontraba o pensaba de qué manera poder dividir esta sección para quizás entenderla un poco más. Y más allá de que los versículos prácticamente del 1 al 6 se enfocan en la genealogía de Esdras, hice una separación ahí en el versículo 6, donde hay el primer punto. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Todos esos versículos del 1 al 6 hasta la parte A, lo identifiqué como que Esdras, acá se nos mostraba, siendo alguien que era fiel a su llamado. Enseguida vamos a ver por qué digo esto. De ese primer punto del capítulo, versículo 6, hasta el versículo 7 inclusive, identifiqué a Esdras como la figura de aquel que es fiel a su encargo, al encargo que se le otorga. Y después de los versículos 8 al 10, esos 3 versículos, finalmente identifiqué a Esdras como alguien que es fiel a la palabra de Dios. Así que esta mañana vamos a ver brevemente, luego de esta introducción, que nos va a servir para poder construir todo lo que vamos a ver los próximos domingos también. De forma muy acotada, quizás, estos contenidos, estas 3 secciones divididas. ¿Está bien? Muy bien. Veamos entonces por qué considero que Esdras es fiel a su llamado. Primero porque Esdras es movido conforme a quién era. Él es una persona que pertenece a una tribu o a un grupo de gente que el Señor escogió para el servicio de adoración a Él. Y era muy importante que las personas que estaban anotadas como descendientes de Aarón sirvan. Hay más de una ocasión en la cual nosotros podemos encontrar personas que no se sabía si eran del sacerdocio o no, que por no saberse son dejadas de lado. ¿Sí? Por ejemplo, en los capítulos allí al principio, cuando se hace la lista de las personas que vienen, se preguntan, de estos, ¿cuántos eran sacerdotes? Los que no eran parte del sacerdocio no podían llevar adelante la adoración en el templo. Eran dejados de lado. Entonces, en primer lugar, Esdras es fiel al llamado que tiene en cuanto a la ascendencia que posee, en cuanto a la responsabilidad que dio Dios a su familia. Él perfectamente, como otros, pudo haber dicho, no, yo voy a ver qué sucede, o no voy a ser fiel a Dios, o voy a hacer lo que se me antoja, pero él es fiel a aquella fundación que el Señor hizo sobre su pueblo a partir de la familia de Aarón. Nosotros vemos que
Es fiel a su llamado también cuando vemos que Esdras, de alguna forma, era conocido para bien de parte de este rey Artajerjes. Me gusta mucho más adelante, ¿no? Cuando dice en el versículo 6, era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Cómo sabía que era escriba diligente? ¿O cómo se sabe? Algunos dicen que es porque él, en la propia Babilonia, o en este caso en Persia, servía de testimonio público a Jehová, porque él nunca había dejado de consagrar su vida al Señor. Y era conocido de todos que era alguien diligente en la palabra de Dios. Otros dicen también que Esdras era escriba de Artajerjes, o escriba allí, secretario, si se quiere de alguna forma, al rey en ese lugar. Él era bueno en lo que hacía, era reconocido, y por tal motivo, este rey deposita en él la confianza y lo envía a cumplir la misión del Señor. La reconstrucción, o este proceso de reconstrucción de Israel, de Jerusalén en particular, a mí me lleva a pensar, después de todo lo que hablamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves que se tiene que reconstruir o que se tiene que priorizar al trabajar en una iglesia? ¿Qué es exactamente lo que una congregación debe tener en cuenta al momento de volver a revisar por qué cree lo que cree? ¿No? No es casual que estamos estudiando en la escuela dominical nosotros por qué creemos esto o revisar esto de acá. Lo estamos haciendo con la intención de poder revisar si la palabra de Dios da directrices claras sobre las cosas que hacemos. Porque si no es necesario poder, gracias mi hermano, gracias. Si no es necesario poder revisar y corregir aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros llegamos acá a lo largo de nuestra historia, como les decía el domingo anterior quizá, muchas veces porque hemos venido de otras denominaciones, de otras congregaciones, por propia herencia de nuestros padres, y llegamos a un lugar donde dice bautista, pero ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Cuál es la importancia de ser hijo de Dios? ¿Es necesaria una denominación? Y si lo es, ¿para qué? ¿Cuál es el centro de la práctica en la Iglesia de la Costa? Yo creo que el ejemplo de Jerusalén y la reconstrucción de la ciudad dejan claro que lo primero que nosotros tenemos que fijarnos es en la manera que adoramos a Dios. Eso es, creo yo, una de las tareas fundamentales de la Iglesia. ¿Cómo adora el Señor? Y con cómo adora no me refiero a qué forma tiene de tocar las canciones, o qué forma tiene de cantarlas, o proyectarlas, o lo que sea. Todo eso es secundario. Y probablemente algunos estemos más cómodos de una manera u otra. El corazón de la adoración tiene que ver con cómo vemos y en qué lugar ponemos a Dios en nuestra vida. En lo que sucede en Esdras, vemos con claridad que el Señor llama primero a la gente a preocuparse de la adoración a Dios. Y esa es la pregunta inicial que tenemos que hacernos. ¿Por qué Esdras era fiel a su llamado? Porque él era conocido por buscar la ley de Dios, por procurar enseñarla, más adelante lo dice también, por procurar conocerla, por comerla él mismo. Y esto es lo que pone el punto de partida para la correcta adoración. Sin la adoración sin palabra de Dios puede ser cualquier otra cosa, puede ser espectáculo, puede ser diversión, entretenimiento. La adoración debe ser guiada por la palabra de Dios. El versículo entonces 6 nos apunta que este Esdras, el que estaba siendo responsable por el lugar que su familia tenía para la comunidad, por la encomienda que había recibido de Dios, es este Esdras el que lleva adelante la renovación en Jerusalén, la restauración de la adoración. La primera pregunta, mi hermano, es, ¿y usted qué? ¿En qué lugar está? Sin importar sus antepasados, sus padres, su familia, hoy en día usted está delante del Señor. Usted y yo estamos delante de Él. ¿Y qué tipo de adoración tenemos para el Señor? En segundo lugar, decíamos, a partir del primer punto del versículo 6, donde comienza diciendo, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado.
y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras fue fiel a su encargo. Y una de las cosas que vimos los domingos anteriores sobre la fidelidad al encargo es que es demostrada a través de cómo administramos las cosas que nos dan. Y me llama mucho la atención de cómo este rey puede confiar tanto en alguien que no era propio de su pueblo. Miren, por ejemplo, unos versículos más adelante, cómo le entrega a cargo de Esdras grupo de personas, en el 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Seguramente si ellos hubiesen querido pudiesen escapar y hacer la suya. Pero en esa libertad que el rey Artajerjes les dio, Esdras fue fiel con las personas y fueron a hacer el propósito de Dios. También, versículo 15, nos muestra cómo, junto con el 16 y siguientes, este rey Artajerjes le confía muchas posesiones. Dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Versículos 17 y 18. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y 18 finalmente. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. ¿Cuánto se necesita, cuánta plata se necesita, cuánto dinero se necesita para reconstruir una ciudad? Bueno, imaginen ese monto enorme, es el que prácticamente le entrega a Artajerjes o autoriza a este rey que lleve Esdras adelante. Y Esdras tenía que ser muy sabio para administrar todo esto. Recién hablamos, desde nuestra perspectiva, es bien complicado. Yo no sabría por dónde empezar a reconstruir una ciudad. Porque también piensen en todos los dañados que hay o en todas las personas pasando distintas necesidades. Es como un esfuerzo, pero que tiene que ser realizado en paralelo. Yo realmente no sabría por dónde empezar. Solo la sabiduría de Dios podía guiar a Esdras en esta tarea tan descomunal. Y esa sabiduría se ve reflejada en este momento a través de cuánto se le confía a Esdras, pero seguramente, no lo tenemos registrado, Esdras comenzó administrando otras cosas menores. Podemos suponerlo. No lo podemos afirmar como si fuera algo que está, porque no está en la Biblia. Pero cuando llega a este punto, Esdras tiene que responder delante de Artajerjes, pero en definitiva delante de Dios, por cómo va a gobernar todas estas cosas que se le entregan, que se le confieren. Pensando un poco en la figura de Esdras, hay un escritor, un libro que se llama El Pastor Cristiano, que narra que hay por lo menos 4 características que se desprenden para todo líder o ministro, que se desprenden de la vida de Esdras, al mirar este pasaje pequeño. Las voy a mencionar solo para poder pensar un poquito en esto. Se habla de tener una experiencia personal con el Señor, con Cristo, por supuesto, hoy. Pero en ese momento, ¿cómo Esdras conocía de verdad a Jehová? ¿Cómo conocía su ley? Se habla también como elemento número 2, un segundo aspecto, es el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Un escriba en el sentido tradicional de la palabra, para ese momento era alguien que copiaba la ley. La copiaba y la tenía que copiar de forma impecable. El proceso de copia de los papiros o en realidad de los materiales bíblicos era tan riguroso que si es que al final de haber copiado todo un libro se fallaba en algo, se descartaba completamente todo y se comenzaba otra vez. Cuando se copiaba todo, se contaban los caracteres copiados y si la cuenta no daba lo que tenía que dar, se descartaba todo y se comenzaba otra vez. Cada vez que aparecía el nombre de Dios, al copiar, se cambiaba
de escritura, vamos a decir de pluma, y se continuaba con una nueva. ¿No? Imagínense lo riguroso y lo cuidadoso que tenía que hacer un escriba. Por eso es que también a los reyes se les demanda que cada día, cuando Israel tuviese un rey, iba a tener que copiar, leer y copiar una vez toda la ley para sí mismo. Imagínense, un rey tenía que saber leer y copiar, por supuesto, no podía no conocer la ley de Dios. El conocimiento de Esdras era profundo en este sentido, y lo podemos afirmar porque por algo se lo reconoce como escriba. El segundo, o el tercer aspecto, mejor dicho, el primero fue la experiencia con Dios, el segundo el conocimiento profundo de la palabra de Dios, el tercero es el conocimiento del ser humano y de las personas. Hay una tarea que no te la avisan en el seminario, no te la avisan en ningún lugar, que es el trabajo con el ser humano. O sea, con los momentos del día a día. Para eso no hay entrenamiento alguno, hermanos queridos, porque cualquier cosa queda obsoleta instantáneamente después de enseñarse. Y eso es un descubrimiento que lo hacemos todos. Usted, yo, muchas veces fallamos, muchas veces acertamos, gracias a Dios, o pocas veces acertamos, gracias a Dios. Pero el conocer y estar próximo a la necesidad de lo que estaba pasando acá en la sociedad de Esdras es parte de lo que Esdras tenía que poder estar al tanto, no podía desconocer lo que estaba sucediendo. El cuarto y último, en realidad, es que Esdras se puede decir que era un fiel administrador de lo que Dios pone en sus manos. Esto lo mencionábamos recién. Y un adicional que yo acá modifiqué un poco es que debe tener experiencia personal con los altibajos o con el sufrimiento. ¿Sí? Un líder o una persona, un ministro que no sufre o que no siente lo que siente el que está sufriendo, no va a generar nunca una empatía, nunca va a generar una identificación por el dolor. Esto también es lo que lleva a Nehemías más adelante a ir a su pueblo, porque él le llegan noticias y de pronto él siente compasión por lo que estaba pasando ahí. Se duele con los suyos y va y empieza a trabajar. Estas características también son útiles para nosotros, hermanos. Usted no tiene que ser pastor, líder, ni nada para buscar las características o para creer que estas características no deben ser parte de nosotros. ¿Quién de nosotros no puede decir que debe ser cercano a Dios? O que debe conocer la palabra de Dios? O que debe saber del sufrimiento de los hermanos? O que debe actuar conforme a ellos. ¿Quién de nosotros no está en la obligación, si se quiere, de buscar eso diariamente? Me acuerdo que como parte del castigo que me hacían mis padres por portarme mal, me hacían copiar libros. O sea, me decían, en verano estaba muy pesado, no había clases, no había nada, y de pronto me mandaba alguna macana ahí, y ya sabía que mi castigo era copiar un libro. Me sentaban ahí en un lugar que tenía ya, y hasta que no copiara, o hasta la hora de la comida, no salía de ese lugar. Y ahí copiando, estaba ahí. Recuerdo con alegría, eso hoy, en ese momento era un desastre. Claro, pero yo creo que una de las cosas que más, reflexionando hoy en día, ¿no? Me servía también eso es para, no lo pensaba de esa manera en ese momento, ¿no? Pero no hay un momento que te acerque más al texto que reflexionando cuando uno vuelve a copiar manualmente, ¿no? Esta es una práctica que capaz que muchos de nosotros ni la queremos hacer, no hay problema. No está en la Biblia, no se preocupe. Pero la proximidad que uno tiene con el texto, la palabra de Dios, la ganamos de muchas maneras, no solamente leyendo, también escuchando, también hablando, también copiando. ¿Por qué no? Repitiendo y memorizando. Esdras, primero que nada, tuvo el encargo de administrar la palabra de Dios. Y mucho tiempo después, Dios le encargó administrar todas estas cosas que Artajerjes le dio. Pero comenzó con lo poco y sin duda el Señor prosperó su camino. No nos tiene que guiar lo que Dios va a hacer, en realidad nos debe guiar lo que el Señor ya está haciendo. Pero vean cómo el Señor es fiel a su palabra. Siendo fiel Esdras en las pequeñas cosas en relación a su palabra, el Señor le llevó a muchas más que él
no esperó quizás nunca. Por supuesto, trajo mucho dolor para Esdras, y esto es porque se identificó con su pueblo. Pero bendita sea la obra del Señor que nos lleva a pasar sufrimientos como los de Pablo, y que podamos ser nosotros parte de ese grupo de hermanos trabajando por la obra de Dios. Para terminar, hermanos, la última sección tiene que ver con Esdras siendo fiel a la palabra de Dios. No quiero irme por las ramas, no quiero agotar más el tiempo, ya estamos un poco quizás excedidos, pero quiero que usted preste atención a lo que dice el versículo 10. Y si hay algo en esta mañana que quiero que se lleve, es este versículo 10. Este versículo 10 muestra, en definitiva, qué es lo que hace que Esdras tenga la bendición de parte de Dios. Miren cómo se desarrolla, porque Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué otra palabra usaríamos para inquirir acá? Estudiar, aprender. Hay una palabra más profunda que aparece en el Antiguo. Escudriñar, que aparece en el Nuevo Testamento, exacto. Escudriñar también podría ser. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para escudriñar, para aprender de manera profunda la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese porque al principio en el versículo es la clave para entender por qué justamente el Señor tenía su mano favorable sobre Esdras. Una actitud de Esdras que comenzaba tiempo atrás, la de tener la disposición en su corazón para estos tres elementos. ¿Qué dice? Para inquirir, ya lo habíamos dicho, para cumplirla y para enseñarla. ¿Cuánto cambiaría de nuestras vidas si hiciéramos quizás al pie de la letra como Esdras hizo? Escudriñar la palabra, cumplirla y estar prontos para enseñarla. Hermanos, cuando Esdras cumplía este versículo 10, o cuando se nos narra el versículo 10, Esdras está siendo primero que nada fiel a Dios mismo, fiel al propósito por el cual el Señor llamó a Esdras. Y eso es algo que se extiende hasta hoy. En cualquier lugar, cualquier hijo de Dios es llamado a poder abrazar la palabra de Dios, vivirla y estar dispuesto a enseñarla. Y ahí podemos sacar una cantidad de aplicaciones, ¿no? Pero la principal para mí sería esa. Mirar a Esdras como el modelo de siervo de Dios, que preparó su corazón, que se dispuso de antemano para servir a Dios, no de la forma que cualquiera quiere, no a su antojo, sino conforme a como Dios quiere. Entonces, hermanos, en esta mañana, recordemos que el siervo de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, debe ser fiel a su llamado, debe ser fiel a su encargo, administrando correctamente las cosas que ha dado Dios, y debe ser, en primer lugar, fiel a Dios mismo, a lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das. Te ruego que tú continúes hablando en nuestras vidas, Señor, en cada cosa que hagamos. Padre, por favor, queremos tomar este ejemplo de Esdras, Señor, como algo para nuestra vida. Queremos agradecerte, Señor, con nuestras palabras, con nuestra acción, Señor, con nuestra actitud. Queremos serte útiles en todo, Señor. Señor, moviliza nuestra vida para poder ser un ejemplo, Señor, en cada cosa. Señor, redargúyanos, confróntanos con nuestro pecado, Padre, y muéstranos, Señor, de qué forma no estamos siendo fieles administradores de lo que nos das, Padre. Gracias por este tiempo y bendice a todos mis hermanos, Señor, en esta mañana, el resto del día y en cada actividad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.